Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestro espacio Historias que Conversan. Yo soy Rafael Rivero y hoy estaremos conversando con una invitada súper especial. Es una mujer que ya le he dado reconocimiento a través de este espacio porque me encanta su sencillez, su humildad. Es una mujer con muchas historias y además con una experiencia muy interesante. Entonces, por eso hoy la vamos a tener acá en este espacio para que nos cuente muchas de sus historias y unas en particular. Ella es Melissa Cotín, entonces además que es súper especial. Y por acá está Melissa. Hola, mi Mel, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿qué tal? Encantadísima de estar por aquí esta noche. No, Fascinante ¿qué es y esa espectacular. belleza? ¿Qué es esa belleza? No, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo Bue- estás? Bueno, mejor. He tenido una Además que, semana movida. claro, obvio. O sea, que dicen que una excelente invitada, por supuesto. Además que Meli, yo le he dado reconocimiento el, la, l- por su sencillez, su humildad, su respeto. Además, cuando se escuchan las historias de Melissa Cotín, hoy son muy profundas y hay mucho camino también que has recorrido. Así es, de verdad que he hasta pensado en escribir mi biografía, porque definitivamente creo que tengo mucho que contar. Y con Mm. ese espíritu indomable que he desarrollado, creo que valdría la pena inspirar a otros y que nunca se den por vencidos, porque yo creo que parte de los logros es ese, es decir, qué tengo yo para ofrecer y por qué yo me voy a dar por vencida fácilmente. Así que creo que sería valiosísimo. Voy camino a eso. ¿Y eres indomable? Sí, no pareciera. Bueno, yo digo espíritu indomable porque es un espíritu de fuerte, un espíritu que no se da por vencido, perseverante, que el objetivo que se propone lo alcanza y lo logra. Para mí eso es un espíritu indomable, pero no porque no sea domable. Yo creo que son dos términos completamente diferentes. Sí, además que no pareciera también todo lo que has logrado, porque ahora que me las has contado, wow, todo lo que has hecho. Sí, tengo muchas historias para contar, muchísimas. Y Mm. bueno, por supuesto, valiosísimas, por eso digo, serían inspiración para otros si yo decido escribir mi biografía. Yo digo, bueno, aquí está, esta es mi vida. Yo soy así hoy porque vengo de y he hecho y he sido y he estado y he puesto y he vivido. Y bueno, todas esas cosas acumuladas hacen bueno, que la gente tenga incluso herramientas para vivir, porque la gente se da por vencida muy rápido. Que, de hecho, tú naces en una Venezuela muy bien económicamente, tuviste muchas posibilidades también. Sí, mis padres, bueno, bien económicamente, no sé si mucho, pero mis padres tenían muy claro cuál era su objetivo y se tomaron el tiempo para tomar las decisiones correctas. Entonces, cuando yo nazco, ya estaba mi casa construida. Mi casa está desde el año 45 en el mismo lugar y fue un proyecto de vida de mis padres. Pero sobre todo es lo que significó para ellos llegar aquí con todos esos sueños, proyectos, formas. Fácil no fue, fueron caminos muy difíciles, pero lograrlo con certeza, con honestidad, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con perseverancia. Creo que en esencia eso es lo que tengo yo hoy, pues eso fue lo que me dejaron. Parte de lo que soy yo y ese espíritu que yo llamo indomable. Mira, además que es interesante porque tus padres también con toda su historia de diferentes países, ancestros, ¿qué conservas de esa mezcla que llevas?
Wow, es una mezcla poderosa. Mi padre es venezolano, pero sus orígenes son corso-franceses y nació en Oriente, en Irapa. Se fue a vivir a los Estados Unidos y se enamoró de una norteamericana de padre cubano y madre catalana. Entonces, con toda esa mezcla, hoy en día tengo lo que soy, pues ese espíritu alegre, ese deseo de seguir haciendo cosas, de seguir aprendiendo. Creo que es la mezcla de todos esos elementos juntos. Y además ellos tuvieron una visión también acerca de lo que era la cultura, el arte, y siempre quisieron que nosotros formáramos parte de eso. Así que nos formaron en esas áreas, baile, pintura, canto, instrumentos musicales, empezaron por el piano, luego fuimos con el cuatro y en el cuatro venía el canto, y entonces éramos cuatro mujeres y con cuatro cuatros cantando. Bueno, eso era un espectáculo. Cada vez que venían los amigos de mi papá decían, niñita, saquen el cuatro. Y nosotros salíamos las cuatro con los cuatro a cantar. Claro, y eso, Interesantísimo. por supuesto, y además porque en la cultura caraqueña en esos años había que hacer eso, las niñas debían de aprender una serie de, de la música, el Exactamente, canto, el ballet. ¿Cómo, cómo lo mezclabas tú exacto. en tu niñez, en tu infancia, adolescencia? Bueno, fíjate que la mezcla, yo ni siquiera me hizo falta que la mezclara. Mis papás en sí mismos eran unos excelentes sibaritas y les encantaba una fiesta y les encantaba una reunión. Ellos salían casi todas las noches porque mi papá perteneció a la industria petrolera y había muchísimos cócteles. Entonces, además, esos planes se hacían en la mesa en inglés. Entonces, cuando empezaban a hablar en inglés, ya tú detectabas que ahí venían planes. Por supuesto, al principio nosotros no conocíamos los planes, pero a la medida que pasó el tiempo, ya empezamos a comprender el inglés y empezamos a entender cuáles eran esos planes. Ellos no faltaron a ninguna fiesta, no dejaron de hacer una fiesta, bailaban, que era una cosa, un espectáculo, donde quiera que ellos se iban a bailar, se abría la rueda para verlos bailar, bailaban un tango que, bueno, podías prácticamente salirte la baba de verlos bailar. Entonces, toda esa fiesta interior, eso quedó sembrado en esta casa y quedó sembrado en mí. Así que para mí es muy fácil divertirme, ir a fiestas o animar una fiesta. Si una fiesta está fastidiosa y aguada y llego yo, pues está segura que la fiesta se armó rapidito, en 2 minutos. ¿Cómo lo vivías? Porque me imagino de ver también a tus papás ese espectáculo que tú mencionas, después decir, ¿cómo lo hago yo? ¿Te lo planteaste en algún momento? Claro, sí, ellos además ellos crearon un espacio físico en nuestra casa para que nosotros tuviéramos ese espacio, para que nosotros lo usáramos ese espacio para eso. Y ese era el espacio de las fiestas. Nosotros lo llamábamos el salón de juego, pero en ese salón de juego había música, mesa de ping-pong, había bar, había, bueno, te puedes imaginar la cantidad de fiestas. Todos los fines de semana había una fiesta, un grupito, unos amiguitos, unas amigas, una música, lo que fuera en ese espacio. Es decir, era un espacio preservado dentro de ciertas libertades, pero también con el ojo puesto de nuestros padres encima, porque ellos estaban ahí todo el tiempo. Ellos no dejaron nunca de estar, tener presencia en ese espacio para que nosotros tuviéramos esa libertad, entre comillas. Así que así lo viví yo. Y luego comienzas también entonces a estudiar en la universidad, llegaste a la docencia. ¿Cómo te conquista ese espacio de trabajar con niños? Bueno, fíjate que yo me gradué de economía primero y terminé la carrera. Finalmente Sí, la te terminé. graduaste. Me gradué, pero me gradué a empujones, como dicen. O sea, yo soy graduada de economía, pero soy una docente, una educadora. Y cuando empiezo a buscar trabajo, entonces me contrata una amiga mía para que dé clases de inglés en un preescolar. Y cuando yo llego y me enfrento a ese grupo de niños que me empezaron, hello teacher, good morning, y yo dije,
ya va, espérate, eso fue como un golpe en el pecho. Yo dije, esto es lo que a mí me gusta. ¿Qué hago yo estudiando economía? Y salí corriendo a buscar donde se estudiaba educación y estudié educación como segunda carrera. Así es. Así que así fue que me impactó. ¿Y la economía la ejerciste en algo? Bueno, como propietaria de un negocio durante 30 años, algo de economía tenías que saber para aplicarla. Pero que yo hiciera uso de la economía en la industria, en la banca, en la finanza, absolutamente no, para nada. Tienes el concepto de la economía y la puedes comprender, pero no la aplicas ciertamente. Y también cuando estudiaste, yo me acuerdo en ese momento en Venezuela, la docencia era como que, bueno, vaya y estudie, no, no tan bien visto. No era como una carrera también que tuviera, y todavía lo vivimos, cuánto se valora al docente. Sí, en ese tiempo sí, quien elegía estudiar educación era porque tenía vocación. Y empezaron, acuérdate que en esa época o anterior a mi época de estudios eran la Lo normalista, normal, que era ¿sí? un bachillerato normalista, es decir, dentro de bachillerato tú elegías el área de educación o de formación como parte de tu bachillerato y seguías esa carrera para siempre. En mi caso, todas las que estábamos allí estudiando, habíamos seleccionado educación porque en realidad queríamos ser kindergarterinas, pero la kindergarterina desapareció y pasó a instrucción superior. Entonces estábamos ahí porque nos gustaba y porque eso era lo que queríamos hacer. Y de hecho desarrollamos carrera como docentes el 80% de ella. Ahí está Tili escuchando Sí, mi qué historia lindo familiar tan bella. Gracias, Tili. maravillosas historias. No, tienes que escuchar todo. Esos son pequeños detalles en lo que está contando. Así Es, es. sí, y yo me acuerdo también para mí, sabes que mis maestras, porque así se llamaban en mi época, el, de preescolar y del primer grado, yo las recuerdo mucho. De hecho, la de primer grado se parece también un poco a ti físicamente. Y, y el cabello, todo, yo la veo y me acuerdo es de ella. Entonces, ella siempre pregunta por mi niño y su niño ya tiene, ya no dejó de ser niño hace muchos años. Pero Yo fíjate tengo que imágenes de ellas dos. Del resto, sí, sé quiénes fueron. Ahora, de lo que hacías con estos niños, cómo marcó su vida. mira, yo he tenido en estos últimos meses varias conversaciones con alumnos que estuvieron en mi colegio durante horas y lo que ellos exponen como sus vivencias son increíbles. Es decir, yo creo que lo que yo hice marcó su vida realmente porque yo fui una aventurera que hice cosas que no hacía nadie en ningún preescolar. O sea, yo salía a caminar con niños de año y medio y 2 años por las calles de Altamira para ir a un parque que me quedaba como a 4 cuadras. Yo montaba a esos muchachos en autobuses y me iba a todos los parques de Caracas. Yo me fui con los muchachos hasta el parque zoológico de Valencia, ¿cómo que se llamaba? El El, zoológico que el abrieron en parque, Valencia, que tú ibas el en parque de carro. Carabobo. No, No, el zoológico. Sí, el zoológico, sí. el zoológico. Yo llevé carros de niñitos al Parque El Paraíso, que era un parque que estaba amparado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y tenía semáforo y te ponían un fiscal de tránsito para que los niñitos aprendieran a usar las calles. O sea, yo hice cosas que te lo digo francamente. Entonces ellos, recordando ese tiempo, me decían, Melissa, pero es que yo me acuerdo cuando me tiraba de la tirolina y como tenía 3 años, el peso me alaba hacia el piso y tú me decías, agárrate duro, que seguramente y sube las piernas porque vas a llegar del principio al final. Ellos dicen, mira, si en algún momento yo me considero un líder, mi liderazgo comenzó en el taller infantil 1, 2, 3, que así se llamaba mi colegio. Entonces, eso para mí, eso es como trascender, es como dejar huellas, como hacer cosas para otros que no han dejado de recordar.
Y me dicen ahora, yo tengo hijos y yo cuando voy a salir a buscar un colegio, lo único que pienso es en el 1, 2, 3 y digo, ¿dónde está el 1, 2, 3 o uno igual o similar para mi hijo? Así pasa. Sí, y además que en esos años sí se deja mucha, igual, dejamos huella el resto de la vida, en la vida. Y ahí se están formando muchas cosas también como en nuestra infancia. Esos dos primeros niveles que ahora preescolar tiene una serie de niveles que ya ni sé cuántos son. Sí, son como 5, 6. Antes era como yo viví creo que uno o dos. Entonces, toda la huella que también queda ahí. Yo sí eso lo recuerdo mucho con el amor. El, Así es. el- Era el momento de sentirme cuidado, amado, protegido. Es real, es real. Pero en mi caso, cuando yo comencé el colegio, mi historia escolar, sobre todo la edad de preescolar, no había sido muy agradable. Y yo lo que quería era que los niños fueran felices, pero tan felices que eso no se les olvidara más nunca. Entonces, todas aquellas cosas que inventaba, todas las cosas, imagínate llegar un San Nicolás en helicóptero a tu colegio. Eso lo hice yo. Un helicóptero se posó a la altura del colegio y un papá se atrevió a lanzarse por la cuerda del helicóptero y llegar abajo vestido de San Nicolás. O sea, son cosas que tú dices, eso es inolvidable, esto es imposible que eso se repita. En carreta, llegaron en moto, San Nicolás llegó en, en carroza, en limoncina. Bueno, lo que te pueda contar, todas esas cosas eran para impactar a los niñitos y que realmente tuvieran esa memoria y ese recuerdo para siempre. Entonces, cada vez que me lo preguntan, me dicen, sí, pero es que no te vas a conseguir una Melisa, a otra Melisa como yo que tengo un colegio como ese. Ahí también quiero que nos cuentes, porque tú has hecho un camino con aprendizaje acelerado. Sí. Imagino que en aquel momento no trabajabas con aprendizaje acelerado, Sorpresa, ¿sí? sorpresa. Resulta ser que cuando hice mi primer vivencial de aprendizaje acelerado, todo lo que yo viví ahí era lo mismo que yo hacía con los niñitos. Exactamente igual. Yo utilizaba la música, mis niñitos aprendían con música. Yo era una facilitadora, yo no era una maestra. Entonces te das cuenta de que eso que tú intuías que debía ser o que era lo ideal para los niñitos y que fuera a través de la diversión que ellos aprendieron, eso tenía todo un concepto teórico, científico, investigación, etcétera. Entonces fue sorpresivo para mí reencontrarme con el facilitador de niños pequeños o de niños hasta primero, segundo grado y convertirme en un facilitador para adultos. Fue como una especie de transición muy suave. Claro, aprendiste una cantidad de otras herramientas, pero era exactamente la misma herramienta, el mismo criterio y el mismo concepto que yo tenía cuando yo estudiaba o cuando tuve mi colegio, pues, en realidad. Distinto a cuando yo estudiaba. Pili dice que qué hermosa huella dejaste en estas personas. Y le sumo a eso, l- tú todavía sigues dejando una huella muy hermosa. El, Hace poco alguien, el año pasado, alguien me dijo, tú te conoces con Melissa, es que Melissa para mí es súper importante, ha sido mi coach, me ha acompañado. Yo, ¡Qué maravilla! entonces, ahí esa parte también sigues dejando mucha huella. ¿Y cómo te inspirabas para hacer todas esas vainas? Mira, yo he pensado que yo tenía una conexión con lo superior, porque era como que si yo no quería o yo no deseaba o yo buscaba que los niños vivieran todo lo contrario, 180 grados distinto a lo que yo vivía en mi preescolar y en mi primaria. O sea, yo vivía en preescolar y primaria sentada en un pupitre, uno detrás de otro. Ahí está Ofelia Corredor, que estudió conmigo desde chiquita, que sabe que eran pupitres donde tú estabas como un ladrillo. Cállate la boca, no te muevas, haz esto, ven aquí, ven allá y píntame el pato amarillo con el pico anaranjado. Eso era todo lo que había. No había ninguna clase de libertad, no había
La diversión no las encontrábamos nosotras. Entonces, crear esa estructura, crear todo eso que yo logré, realmente fue inspiración, puede ser. Llámalo así, inspiración. Y el deseo firme de que esos niñitos tuvieran experiencias únicas e irrepetibles. Además que seguramente en esos 30 años hubo mucha historia. Y de niños también que no fueron nada fáciles por las condiciones que tenían, por todas las... Además que antes entonces nos diagnosticaban muy rápido y nos colocaban una etiqueta. Totalmente. Justamente parte de lo que yo hice fue no colocar etiquetas. Yo fui una luchadora contra las etiquetas, porque cada niño era distinto simplemente. Y si algún niño no aprendía a contar con las caraotas, pues aprendía a contar con los tacos construyendo, pero terminaba aprendiendo a contar. Que ese era el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que aprendan a contar. Pero ¿cómo van a aprender a contar? Mira, puedes aprender a contar hormigas, puedes aprender a contar piedras en el parque, puedes aprender a contar caraotas, pero también puedes aprender a contar tacos, depende de donde tú te quieras desenvolver. Y así fue que yo llevé ese colegio. Es decir, todos llegaban a los mismos objetivos, pero la ruta era distinta para cada quien. Es decir, los diferentes estilos de aprendizaje que tú bien sabes. Claro. ¿Y cómo hacías con las docentes? Que me imagino que ahí también tuviste muchas historias de esas docentes Dolores que te dejaron. Dolores de cabeza, porque claro, que ellas siguieran mi ritmo y cuál era la fórmula, era muy difícil, pero lo logré. Yo me encontré con personal fantástico, calificado, que se entregó, que tuvo pues esa pasión por lo que estaba haciendo y alcanzaron pues los objetivos que nos propusimos y que además pues seguían ese camino. Quien liderizaba los proyectos era yo, pero quien los ejecutaban era ellas. Es decir, los objetivos al final de año son esto, esto y esto y esto. Y eso hay que lograrlo. Y los niñitos tienen que estar en el parque tantas horas y tienen que ir a la grama tantas horas. Y hay que salir de paseo, y hay que leer libros, y hay que estar en teatro, y hay que tener música. Todo eso había que hacerlo. Así que organícense. Además eras una productora, porque hacer todo eso del San Nicolás, de los paseos, también te hacías toda una producción. Increíble, increíble. Y cartas y llamadas telefónicas y búsqueda y busca quiénes son los autobuses apropiados y que entonces no cabemos en el autobús y no tenemos que además llevar un camión aparte. Contrátate el camión para meter a todos los carritos, bicicletas, triciclos y todo lo que esos niñitos llevaban. ¿Cuántos éramos? 200 niños. Imagínate tú montar 200 entre bicicletas, carritos, eh, cualquier cosa que rodara que pudiera significar dentro de ese circuito del Ministerio del Transporte y Comunicaciones y los semáforos encendidos, porque además los semáforos tenían que estar encendidos para que ellos lo usaran. ¿Cómo llegas también luego con toda esta experiencia a trabajar con adultos? Bueno, no fue tan difícil, porque si tú colocas esa experiencia y tú quieres que ellos vivan experiencias únicas e irrepetibles, tú lo que tienes que hacer es crear el espacio adecuado para que eso se dé. Y se da porque eso es algo como que, ay, yo no, a mí no me gusta disfrazarme, así comienza. Bueno, pero no te gusta disfrazarte, ¿estás seguro? Bueno, es que yo no tengo el disfraz que a mí me gustaría. Yo le dije, pero fíjate, aquí tienes papel de seda, tienes papel lustrillo, crea tu disfraz. No tienes que ir a buscar disfraz en ninguna parte. Terminan disfrazados con papel de seda y papel lustrillo. De verdad que es una experiencia fabulosa. Luego también tienes en tu ADN lo artístico, la música, y seguramente también la actuación, el baile, la poesía, la escritura. ¿Cómo convives con todas esas fortalezas en tu vida? Bueno, fíjate que en esas áreas, como te dije, mis padres fueron muy, muy visionarios y aquí se abrió la Academia CIUDI, aquí cerquita de mi casa, y las primeras 4 inscritas en la academia fuimos nosotras.
y que Siudi recuerda con muchísimo cariño, todavía nos conectamos, nos vemos. De hecho, la hija de Siudi, que se llama Siudi Garrido, fue mi alumna en el colegio, así que yo vi los pininos de Ciudita en mi colegio. Pero fundamentalmente ella era una revolucionaria en el área del arte y ella lo que quería era que su academia resaltara. Así que después de transcurrido un tiempo, ella creaba toda una postura o una puesta en escena en todos los teatros de Caracas, en el Teatro Municipal, en el Teatro Nacional, en el Teresa Carreño, en el Teatro de la Escuela Militar, en el Teatro María Auxiliadora, en el Teatro Don Bosco. Bueno, cualquier teatro que tú me menciones, yo me los recorrí todos. Yo bailé en todos, porque además nos encantaba. Y los trajes y aquella puesta en escena y la escenografía, bueno, una cosa suntuosa. Pero también era porque nos gustaba, o sea, yo vi a mi papá y a mi mamá bailar desde que nací, pues, y como te decía, bailaban tan bello que eso era imposible de dejar de ver y dejar de admirar. Entonces, bueno, termina Ciudi y ahora Ciudi dice, necesito una profesora. Melissa, tú eres la profesora de jazz próxima, así que yo también di clases de jazz por 7 u 8 años. Yo tomaba clases y daba clases. Así que eso fue en el área del baile. Pero en el área del canto y de la música, nosotros venimos de una familia que es la familia de mi madre, que es una familia musical. Mi abuelo eran 12 hermanos, todos tocaban instrumentos, todos tenían alguna habilidad musical y mi mamá tuvo una prima hermana que se llamaba Sarita Escarpanter. Todavía están en YouTube sus canciones y fue una cantante lírico. Entonces, de alguna manera, eso está en nosotros natural. Tenemos oído musical, tenemos ritmo, cantamos, tocamos instrumentos. Entonces, el uso de la voz no es algo eh, creado, es algo que está ahí, como dices tú, en el ADN. Cuando fui a hacer la audición para estudiar en la Juana Sujo, quienes no son de Caracas o en Venezuela, la Juana Sujo sigue siendo, me imagino, una escuela muy reconocida donde formaban actores que luego iban al cine, el teatro, la televisión. Entonces entrar ahí para mí era, además que yo comencé ya siendo mayorcito, ya tenía más de 20 años. Las audiciones eran de personas menores de edad, con frecuencia éramos solamente dos, los que había una que estaba pensionada o jubilada de CanTV y se había Imagínate. jubilado joven, entonces ella quería hacer algo con su vida, diferente a lo que había hecho. Entonces éramos los dos más adultos que teníamos en ese grupo. Cuando yo hice la audición, yo no heredé el don del ritmo y del oído musical, de hecho, un participante hace unos años me vio bailar y me dijo, ay, no, qué pecado, él no lo bailaron de chiquito. Y nos colocan en la audición ritmo. Y me acuerdo que uno de los directores que estaban haciendo la audición dijo, hoy nos tocaron los más sordos. Entonces, entre esos estaba yo. Entonces, para mí siempre el ritmo ha sido la voz, la estudié luego un poco más, y tú ahora apareces con la voz, que eso también para mí ha sido muy llamativo, porque en la virtualidad le hemos dado mucho más foco a la presencia, a cómo, a la mirada, al, a herramientas tecnológicas, y tú apareces diciendo, oiga, miremos la voz. Sí, cuando inicié el tema de Conquistando con tu voz, una cosa que me atrae muchísimo desde hace mucho tiempo, yo hice el curso de locución y yo creo que ese fue uno de los cursos más impactantes para mí porque descubres que tú tienes una voz y que tienes una presencia vocal y que tienes un instrumento poderoso que puedes utilizar. Entonces, durante el proceso de estudios, pues que es intensivo, pero muy fuerte, muy impactante, porque son casi que 8 horas, 2 días seguidos, los fines de semana, por 6 fines de semana, son un montón de horas de trabajo. Sí. Entonces,
descubres una cantidad de cosas que tienes, que te pertenecen, que son tuyas, pero que además utilicé en mi vida de manera indiscriminada. Si tú tienes a un colegio con niños de año y medio y 7 años y tienes a un niño de 3 años en peligro, ¿verdad? Lo primero que te sale es un grito del alma para poder Claro. salvar a ese niño del peligro, mientras vas a correr o a tomar acciones para llegar al lugar antes de que suceda un acontecimiento. Entonces, cuando yo, en ese transcurrir del tiempo, la gente me preguntaba, pero yo nunca te he escuchado afónica, y yo le digo, no. ¿Y tú no sufres de pólipos en las cuerdas vocales como todas las maestras? Yo le dije, pólipos, no, nunca en mi vida. Entonces, ese instrumento vocal que estaba ahí, que estaba latente, entiendes ahora que eso tiene una forma de funcionar que yo hacía de manera inconsciente o innata por el mismo hecho de cantar y bailar, por el mismo uso del escenario. Tenías que bailar durante 45 minutos corridos y por supuesto tenías que sacar aire de donde fuera, porque a fin de cuentas el principio y el final del baile tenían que estar allí. Así que de alguna manera eso estuvo ahí y ahora utilizado conscientemente, entiendes que en eso que acabas de decir, que es la virtualidad, el 90% de nuestra comunicación es la voz, el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal. Y es ahí a donde está dirigido este workshop. Tengo a una gran amiga que le han hecho críticas, para mi gusto, en algún momento un poco duras con respecto a la voz. Yo lo viví en teatro y sabes que los directores en teatro son súper duros, entre más críticos, entonces los mejores se creen, toda una serie de cosas. Y muchas veces decía que saca la voz. ¿Y qué te pasa? No te escucho. ¿Y dónde está? Y las heces. Entonces todo el tema. Y a esta amiga le han hecho comentarios también con respecto a su voz. Ella en algunos casos ya dice, yo lo he trabajado y créeme, ahora no llega a tener como, no sé si es el tono, como lo espera. Y me he preguntado mucho, Meli, y te lo quiero compartir, es, oiga, y si yo no doy con ese tono de voz, con esa intensidad que el otro está esperando como adecuada, ¿será que entonces cómo aparece mi voz ahí? No, fíjate que nosotros tenemos en la voz una octava. Sí, ¿ok? El tono más alto que es el sí. En esa octava es tu octava única e irrepetible. Y nada más de pensar que nosotros somos 7 billones de habitantes y que tenemos 7 billones de voces diferentes. A mí eso me espelunca. O sea, se me pone la piel de gallina. Pero ¿por qué sucede eso? Bueno, primero que nada, la dimensión y el grosor de las cuerdas vocales, la separación de las cuerdas vocales, pero sobre todo el paso del aire. Y si nosotros no tenemos una respiración adecuada, ese tono de voz no termina saliendo. Entonces, yo tomo, por ejemplo, un pianito que tengo que era de mis hijas, y me voy desde el do hasta el si, y voy llevándolas en esas notas para que ellas vean cuál es su agudo y cuál es su grave. Y luego entonces vamos dentro del grave al agudo y vamos al tono medio. Mucha gente no tiene su tono medio porque quizás en su crianza o en su infancia fueron niños consentidos. Y cuando tú eres un niño consentido, muchas veces tú utilizas esa vocecita para dirigirte a mi chuki chuki, mi niño lindo. Entonces, eso se te queda ahí grabado. Cuando tú emites tu sonido, tú emites el sonido que llaman el sonido de bebé o de niño. ¿Cómo pasas tú de esa voz a tu voz adulta? Ahí está Escampola que recuerda su pianito. Sí, sí, excelente. Dice, sí, señora, aquí vamos, do, re, mi. Bueno, entonces, llevar la voz al tono medio es posible. Ahora, hacerlo conscientemente ya es un trabajo de práctica. Entonces, tú puedes descubrir cuál es tu tono medio, pero cómo te quedas en ese tono medio ya es un trabajo de práctica, de llevarlo del inconsciente donde está
al consciente y hacerlo un hábito. Eso sí es un trabajo que requiere pues de un esfuerzo un poquito mayor. De hecho, yo a esta amiga cumplió años recién y se le hizo un video de varias personas dándole feliz cumpleaños. Y una de las cosas que yo le valoraba en ese video era su voz. Porque para mí ya cuando aparece la voz, ahí está ella, sea como sea. ¿Sabes? Así. Yo sí creo que ahí, sea como sea, esa voz para mí es valiosa. Y tú acabas de decir algo también acá. Mira, cuando yo estudiaba teatro, e hice teatro profesional, a mí me escuchaban en todo el teatro. Y me pasa que hay momentos en los cuales estoy hablando con otra persona y yo no soy de hacer el volumen, sería alto, Ajá. yo tiendo a bajarlo porque no me gusta que el otro sienta que le estoy gritando. Ahí se mezclan un tema de creencias. Exacto, pero fíjate que hay estudios incluso de psicólogos que estudian la voz. Y cuando los psicólogos estudian la voz, te dicen, si tú tienes un tono excesivamente grave, tú tienes sensaciones sombrías, por ejemplo. ¿Y cómo sería un tono excesivamente grave? Eh, Hola, mira, ¿a ti qué te parece? ¿Tú qué opinas de mi voz? Entonces tú lo que haces es que bajas el tono de voz, bajas el volumen, casi el otro no te escucha y eso para quien te está escuchando te dice, ay, pero ¿qué le pasa a esa persona? ¿Será que está bien? ¿Será que se siente bien? En cambio, una persona animosa que entonces sube la voz y es enérgica, entonces tú dices, pero mira, ese tono de voz es de seguridad, es de Total, conocimiento, de inteligencia, es distinguido. total, total. O tú escuchas a alguien que te llama por teléfono y te dice, Rafa, hola. Y tú inmediatamente, pero a ti, ¿qué te pasa? ¿Qué te está Sí. pasando? Tú lo puedes distinguir, porque los tonos de voz transmiten una emoción. Y cuando tú le das emoción a tu tono de voz, simple y llanamente impactas en el otro de una manera increíble. ¿Qué te hizo pensar, porque me pareció un hit, que comenzaras a considerar la voz en la virtualidad? Porque es muy diferente, ¿sabes? Cuando formabas como facilitador, proyectar, sostener, todo el tema. Aquí es un espacio y además porque ahora la tendencia es ser mucho más orgánicos cuando conversamos. Y ser más auténticos. Y ser más auténtico. Pero he observado por bastante tiempo la virtualidad que la gente está cansándose de lo visual. O sea, es como que si lo visual, desde que comenzó la tecnología, te avasalló. Y Mm. está pasando del canal visual al canal auditivo. Y para usar el canal auditivo requiere de la voz. Entonces, todas las aplicaciones que estamos viendo en este momento tienen incluida la voz como parte de ellas, pero ahora se han abierto aplicaciones que antes eran solamente visuales o escritas para incluir la voz. Por ejemplo, Twitter. Ahora Twitter tú puedes incluir audios. Tienes Instagram que puedes incluir audios. Tienes ahora el Clubhouse, que bueno, eso es una red que ha crecido de manera exponencial y solamente gente hablando. Entonces también te das cuenta de que la gente quiere hacer varias cosas al mismo tiempo. Y para hacer varias cosas al mismo tiempo, el canal auditivo es el que te lo permite, porque mientras tú estás fregando platos, tú puedes escuchar. Mientras tú estás cocinando, tú puedes escuchar. Mientras estás regando, puedes escuchar. Mientras estás pasando un coleto, puedes escuchar. Entonces, eso ha crecido de una manera exponencial y se han abierto mucho el canal auditivo como una compensación hacia el uso excesivo del canal visual. Entonces, para mí, este es el año de la voz y como el año pasado fue un año de frenazo y estancamiento total, ahora te toca conquistar espacios. Entonces, conquistando con tu voz es la forma en que vamos a llegar a esos espacios. Sí, total, y es lo que nos están pidiendo también, mira el auge que tiene ahora el podcast,
De hecho, me pasa cuando ahora en esta nueva realidad donde toca hacer aseo, ya no hay nadie que te apoye en casa, todo el tema. Entonces, muchas veces me veo como la persona que nos apoyaba aquí en casa con el aseo, veo con ella con mis audífonos, Ah, escuchando algún podcast, alguna canción. Eso que tú acabas de decir, ya no es tanto mirar el video y sí escuchar. así es. Entonces, claro, el uso de la voz forma parte de eso. Además, el 90% de nuestra comunicación está orientada entre la voz, el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal. ¿Qué pasa entonces con la palabra? Bueno, si la palabra no tiene una voz que la emite o un tono al que tú quieras llegar, pues entonces esa palabra no significa nada. Si yo te digo, te quiero mucho, Rafa. Mm, Ay, Rafa, yo te quiero muchísimo. O sea, la sensación es completamente distinta. Y aunque sea en el teléfono, aunque sea en un comentario o algo que tú grabes, un voice, porque ahora también el WhatsApp te permite el voice, que es mucho más sí, práctico que la escritura. sí, total. Entonces, tú quieres decirle algo a alguien y tú perfectamente puedes decirle, ay, Rafa, hoy te quiero mucho. Oh, Rafa, no, mírate, hoy amanecí súper animada, te quiero muchísimo. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Entonces la voz la emocionalidad puesta en la voz es lo que te va a permitir a ti ser creíble, ser impactante, ser, ¿cómo se llama? Impactar, influenciar, ser creíble. Entonces todas esas cosas están relacionadas con la voz y con la comunicación oral en general, fundamentalmente la comunicación oral. Que también ahora cuando te escucho con tu voz, me llega la imagen que desde la virtualidad, el, muchas veces la pantalla la ocupa la presentación. A Exacto. menos que esté Adrián Cotín, tu primo, entonces te la haga quitar cada ciertos minutos. Hay muchas personas que mantienen la presentación. Así es. Y entonces ahí que estás escuchando es la voz del otro. Entonces, en mucho sentido también lo que estás diciendo. Claro, pero si el otro tiene enfrente una diapositiva y empieza, el significado de lo que estamos diciendo hoy es el ABC, porque tú vas y vienes, subes y bajas, ¿qué es lo que le quedó al otro? Ahora, si tú dices, el significado de lo que tú estás diciendo hoy tiene un sube, baja, va y viene, eso tiene otro impacto en el otro que permite que ese mensaje que tú quisiste decir llegue. Entonces, ese es tu canal, ese es tu, ¿cómo te diría yo? Es el, el, la palabra se me fue. Ahora me va a venir otra vez. Se me fue la palabra. La, la, hace algunos años yo presenté con una persona un festival en Caracas, era de jóvenes. Y me Ajá. acuerdo que yo tenía que aprenderme todo el guión, tenía que pasar. Y a mí se me ocurrió la maravillosa idea de decir un día, entonces yo en esta frase voy a subir un poco el tono. Aquí voy a, y me llamaron de una a capítulo. De hecho, hicieron una reunión con los que estábamos presentando y dijeron, no, 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 esto no que queremos aquí, que ustedes se lo aprendan como algo con esa parte técnica. Queremos que venga desde adentro, que ustedes lo sientan, que ustedes... Y nos llevó un trabajo a partir de ese momento, por ese comentario que yo hice, de no, era al pasar por una persona que nos acompañó como coach para que saliera desde adentro, lo Claro, sintiéramos. claro. Exactamente lo que acabas de decir. Es decir, es cómo le pones tu emoción a lo que estás diciendo, forma parte de ese aprendizaje con respecto al uso de la voz en general, de la comunicación oral. Porque a fin de cuentas, lo que hacemos con los participantes es mostrarles cómo puedes comunicarte oralmente poniéndole emoción a lo que lees. Y la emoción a lo que lees cuesta, porque tú Total. tienes, claro, porque tú tienes a alguien que escribió un texto que no sabe que estaba viviendo, pero que además es muy intenso,
¿Cómo haces tú entonces para conectarte con ese texto y ponerle emoción? Bueno, ahí está el trabajo, ahí está el detalle, pero lo lograron, lo logran. Es hermosísimo el cambio, es espectacular. Lo que acabas de decir me gusta para este momento también desde la virtualidad, porque efectivamente cuando nos conectamos también a través de esta cámara, grabamos un video, no hay nadie del otro lado en ese momento. Así es, El- así es. y, y está el recurso de la voz, cómo lo haces también que enamore y conquiste, como tú dices, la voz también conquiste. Eso es, bueno, parte de lo que hacemos es enseñar a las personas a cómo conquistar con su voz, imprimiéndole esa emoción a ese vehículo, que es el vehículo de la palabra, que es la voz, para que el otro le quede ese mensaje y diga, es que lo que me dijo fulana, ay, a mí me llegó al alma, pero ¿qué fue lo que dijiste? ¿Le dijiste buenos días o le dijiste buenos días? Es decir, para que eso impacte, tiene que haber emoción y tiene que quedar ese mensaje con ese vehículo que es la voz. Así que es un trabajo hermoso descubrir tu voz, enamorarte de tu voz, porque eso es otra. La gente no se escucha, entonces no sabe cómo suena la voz y cuando se escuchan, lo primero que hacen es impresionarse, se impactan. Y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, porque es que yo nunca me he escuchado mi voz, pero tú tienes una voz melodiosa, tienes una voz suave, tienes una voz enérgica o tienes un tono de voz muy bajo, hay que subirlo un poquito, tienes que aprender a proyectar tu voz utilizando la respiración. Bueno, todos esos son elementos que conforman esa comunicación. Ahí tienes una sobrina tuya que te está Por supuesto, la saludando. tengo que saludar. Es que esta es mi sobrina menor, entonces ella ahora es seguidora también de estos espacios. Ella sería perfecta para ir si tuvieras uno, dos, tres. Ay, tan bella. Pero fíjate que Porque también he escuchado médicos hablando en la virtualidad. Y hay un mensaje importantísimo que tiene que llegar a las personas y es la vivencia del médico o del que está pasando por un tema de salud y que además esa persona tiene algo que comunicar. Cuando tú le pones emoción a eso que tú dices y que le impacte al otro para que le quede y para que tome conciencia de lo que está haciendo, no es igual que tú digas, bueno, hoy usted tiene dolor de cabeza, dolor de estómago y tiene palpitaciones. ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Tienes dolor de estómago? Entonces, lo que tú tienes que hacer es esto, esto y esto. Es decir, esas son parte de la emocionalidad que tú le imprimes a ese vehículo tan poderoso que es la voz. aquí en Colombia ahora ya está, puedes llamar y tener una consulta telefónica o virtual. Exacto, Aquí lo hay. exacto. Mira que cuando a mí me di positivo para COVID el año pasado, cuando me llaman por la noche y me dicen, le vamos a enviar los resultados, y le digo, ok, ¿y cuál es el resultado? Y cuando hubo el gran silencio, dije, aquí fue. Y fue un silencio, porque en ese momento estaba todavía mucho, era recién estábamos como que a 3 meses de la pandemia, todo que habíamos y de una me dijeron, llame a su médico, al médico a través de el seguro que se tiene. Entonces yo llamé y me atendió una doctora que eso que tú acabas de decir fue vital. Ella me atendió como si yo fuera un niño de tu preescolar. Todo lo recreó en una metáfora de invadir un país. Ay, imagínate, qué creativa. Todo fue recreado en esa metáfora. Así como que, mire, usted haz de cuenta que usted es invadido en estos momentos, su cuerpo es un país, sale un presidente, lo asoció con el sistema inmunológico. Entonces, en su caso, su presidente supo negociar con sus invasores. Ay, imagínate qué maravilla. O sea que ya tú te quedaste tranquilo porque sabías que tenía un sistema inmune empoderado. Me dijo,
Su presidente llegó a un acuerdo con los invasores y le dijeron, ok, vamos a convivir estos 14 días. Ya sus invasores están muy cercanos a irse de ese país. Qué Y fantástico. yo no la vi, ¿sabes? Fue todo vía telefónica. Claro, fíjate que también, por ejemplo, invitamos a la gente de ventas, a gente Mm, que trabajan en lo que dices tú, en los que toman los teléfonos, ¿cómo se llama? Call center. call center. A gente que habla en la virtualidad, porque ahora pareciera que todo es a través de la virtualidad, porque el otro está cansado. Lleva la vida que estamos llevando, pues es retadora y ¿cómo se llama? Sí, es retadora. Entonces, cuando tú encuentras al otro que te recibe, que te habla con un cariño especial, que te atiende, que se toma el tiempo. Entonces tú dices, ay, como que llegué a buenas manos, como que llegué a un nido acogedor. Entonces tú simplemente te quedas y dices, ay, qué bueno que esta señorita me atendió, porque qué maravilloso lo que me está diciendo, lo que te dijeron a ti. Entonces, claro, todas esas cosas es importante aprenderlas, es importante tomarnos el tiempo para descubrir ese maravilloso talento y ese maravilloso mecanismo o llámalo instrumento que es la voz y por supuesto el lenguaje comunicacional, el lenguaje oral, eso vale la pena descubrirlo, claro que sí. Tilly dice, tu voz es espectacular. Sí, coincido con Tilly. Eso estoy completamente de acuerdo. Y Escampola dice que Gracias. es un excelente programa. ¿Qué se va a vivir en esa experiencia virtual de aprendizaje? Bueno, empezando porque muchos de los que empiezan tienen miedo escénico. Por eso comienzan, ¿no? Claro, utilizando las herramientas del aprendizaje acelerado, tú sabes bien que el miedo escénico tiene que desaparecer o sí, porque desaprendes. El miedo escénico es una conducta aprendida. Y al participar en la virtualidad, tú transformas ese miedo escénico en un poder. Entonces, por ahí el miedo escénico desaparece. La otra cosa, todo lo que tiene que ver con articulación y vocalización. Hay un foniatra francés que dice, las vocales no tienen ningún impacto si no las acompaña, si no le das el poder a las consonantes. Y yo decía, ¿cómo así? Entonces le digo, claro, cuando tú dices excelente, tú no puedes decir excelente, 2G, no, para que sepa y sienta que es excelente, tú tienes que decir es excelente. Tienes que pronunciar todas las vocales como lo dice Campola. Por eso es que las consonantes tienen tanto poder. Bueno, aprendemos, por supuesto, articulación, vocalización, aprendemos las respiraciones, que son como tres distintas, las manejamos bien y aprendemos a utilizar toda la musculatura de la mandíbula, porque parece mentira, pero esta musculatura es una musculatura floja y que además cuando hablamos normalmente hablamos como que si nosotros estuviéramos hablando con el otro y casi no la movemos. En cambio, para articular tenemos que utilizar un mecanismo de músculos mucho mayor y eso también lo aprendemos. Aprendemos también cómo nos presentamos, cuán valioso es tu nombre y tu apellido. Mi nombre es Melissa Cotín Escarpanter. Quedo en el cotín, no, para pronunciar el otro. Ah, bueno, porque es que ni siquiera es Cotín, es Cotán. Es Ah, Melissa escotado. Cotán Escarpanter. Lo que pasa es que en el Cotín, como se escribe, termina en el Cotín para que la gente sepa que se escribe con doble T y con I. Pero en realidad se pronuncia Cotán. No, ¿qué tal? En Melissa. Más fácil. Me quedé en Melissa, así es. Pues Y el, presenta la improvisación. Aquí estamos improvisando, aquí estamos hablando de temas donde no hay ninguna guía, ningún guión, no hay nada estructurado. Tenemos lecturas de mucho poder que requieren un esfuerzo emocional para que quede eso impactado. Aprendemos a utilizar herramientas de podcast, a hacer guiones breves,
hacer guiones de 2 o 3 minutos, grabarlos y aprender a utilizar las herramientas de podcast también, que son muy valiosas, porque hay varias, pero unas más fáciles, unas más complejas. Entonces también aprendemos eso. Todas esas cosas están ahí en ese workshop llamado Conquistando con tu voz. Y pendiente, por supuesto, del lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal también habla. O sea, no es lo mismo una persona en esta posición o recostada de un sofá o acostada en una cama que una persona, como dicen, en posición digna, empoderada. Que en la virtualidad, y ahí también lo reconozco, en algún momento yo suelto la postura corporal. Pues no se puede soltar, porque además en la columna de aire, que es como se llama, esa columna que viene desde el diafragma, pasa por las cuerdas vocales y se proyecta a través de la máscara. Nosotros tenemos en la cara una máscara, que son nuestros resonadores, y que es a través de esa máscara que tú proyectas la voz. Entonces, si eso no lo utilizas adecuadamente, tampoco tienes capacidad de proyectar la voz y que llegue al otro lo suficientemente alta, por decir, para que el otro te escuche. Y tú no puedes estar en la virtualidad hablando entre dientes y con la boca cerrada, porque, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, aquí estamos, todos bienvenidos, buenos días. Y no, eso no se puede, eso no está permitido. Y también porque muchas veces desde la virtualidad el tiempo que le invertimos es largo. Entonces el estar hablando, y algo que nos pasa cuando no tenemos del otro lado las cámaras encendidas, por más que lo pides, porque le dices, "Oiga, vamos a vernos la cara", y no, muchos deciden no hacerlo. Entonces tienes que seguir adelante. Sí, el esfuerzo es mayor. Entonces, de alguna manera, tienes que hacerlo un poco más divertido, tienes que hacer preguntas para que la gente responda, no todo el mundo te responde, no todo el mundo te abre la cámara, pero bueno, es una cosa que va a irse habituando de manera distinta para que la gente no piense que estar en la virtualidad es que una sola persona hable y te dé una clase magistral mientras tú estás sentado del otro lado, que no sabes si estás ahí porque la gente no te ve, tienes el micrófono apagado, la cámara apagada y tú puedes estar cosiendo, bordando, tejiendo, regando y nadie sabe si estás o no estás. Entonces, ¿cómo haces para que eso sea posible? ¿Cómo haces para que eso sea participativo? Bueno, parte de eso es tu voz, porque lo que vas a hacer tú es inspirar al otro a utilizarla de manera apropiada y de manera impactante y de manera asertiva para que ese mensaje llegue. Así que también te toca utilizar la voz. Lo que tú dijiste hace un rato de improvisar, yo reconozco, agradezco que haber pasado por el teatro, porque eso también me ha dado como un poquito más de fortaleza para abordar algunas situaciones en la virtualidad. Me pasó hace unas semanas, de pronto 2 meses, y había que hacer una conferencia, que inicialmente era por Zoom. Cuando llegamos con nuestra presentación, con las actividades diseñadas, no, es que ustedes no pueden hacerla porque ustedes van a ir, lo van a hacer a través de Teams y ustedes no van a tener contacto con las personas porque lo vamos a retransmitir a través de otra plataforma. Ah, bueno, entonces ya no va la presentación. A mí se me desconectó faltando 10 minutos para iniciar. Habíamos hecho todas las pruebas, habíamos todo súper bien, estábamos esperando, se desconectó. Y después no me corría la presentación. Y mi compañera no sabía lo que estaba pasando, porque yo le escribía y ella tenía el celular apagado. Y nos dicen, preciso, me vuelvo a conectar faltando 2 minutos. Entonces, entro y listo, vamos. Y claro, sin presentación, sin el tema de mi compañera no sabía qué estaba pasando, yo comencé una conversación con ella, me tocó improvisar. Y ella afortunadamente dijo, algo pasó y siguió. Mantuvimos, dimos todo el contenido de una manera que no estaba prevista. Claro, pero ¿quién es, qué,
¿Cuál es tu mejor, quién es mejor visualmente? Tu persona, tu voz y lo que tú transmitas. Todo lo demás es una utilitario, es un extra, pero en realidad no hay nada como tú, tu persona, tu lenguaje corporal y tu voz para decir y exponer lo que tú quieras, improvisado o no. Lo demás, o sea, si tú no logras eso y no logras captar la atención del otro con esas herramientas, pues obviamente te toca entonces una presentación y una clase magistral. Justamente entonces en el workshop lo que trabajamos es todas esas cosas relacionadas con lo que nosotros tenemos, que es nuestra cara, nuestra forma de vestir, nuestra forma de sentarse, el uso de las manos. También tenemos personas que empiezan, ay, porque tú no sabes que entonces, y entonces Yo todos los muevo días, mucho mano. ajá, entonces claro, todo lo que dijiste se quedó en las manos y se Sí, quedó, y empezaste a mirarle, oye, esa no tiene las uñas arregladas, sí. y ya te perdiste en el lenguaje corporal que impidió entonces que esa maravilla que tú estabas haciendo, eso que tú estabas pensando que era fabuloso, pues no llegó, se quedó. Yo considero que también los facilitadores de cara a toda la realidad que estamos viviendo, y lo hablaba la semana pasada con Adrián y con Jess en un live que tuvimos, una de las cosas es que necesitamos desarrollar otras competencias, Sí, es por la correcto. capacidad para solucionar en segundos. A mí Sí, me tocó exactamente. solucionar en menos de 2 minutos. Tienes toda la razón. Bueno, esa capacidad forma parte de esa rapidez y seguridad de lo que vas a hacer para poder enfrentar esa situación. Y eso es liderazgo. De alguna manera eres líder de tu propia circunstancia. ¿Cómo lo resuelves? Y esa formación es lo que nos está llevando a hacer lo que estamos haciendo. O sea, si aquí estamos sentados y tú me dices, ay, no, es que ella tiene un guión enfrente. No, aquí yo no tengo absolutamente nada. Lo que tengo es yo, mi manera de ser, mi espontaneidad, a lo mejor mi sonrisa, mi chaqueta que me parece espectacular, Claro, los es que ella está lentes, vestida hoy de lujo, como los lentes y más nada, no tienes más nada. ¿Qué otras cosas vas a usar? Bueno, tu palabra, tu inflexión de voz, la sonrisa y todo aquello que te rodea que permita que esa atención se mantenga en el tiempo. sí. Y hay cosas, acá Tilly te dice que excelente, muchas gracias y felicitaciones por la excelente invitada. Total, ella es de Tan lujo, bella. ella es de Gracias. lujo. Y mira que ese momento también, sumado a que no lo he contado, preciso había que colocar un pendón que era de la imagen de Wow. la empresa que nos había contratado. Y Ah, el famoso pendón, yo no sé qué hice inadecuado y se me desprendió y me rompió acá. Entonces, claro, yo tenía acá, estaba sangrando, había que salir al aire a hacer esta conferencia, no corría con todo eso. Y fue como que, wow, aquí es centrarme y con lo que hay, cómo doy este contenido, ¿sabes? Yo sí, que no era la presentación, el contenido estaba, la experiencia está. Entonces, transmitirlo, pues lo visual y lo auditivo. así es, totalmente, totalmente. Yo realmente admiro muchísimo a la gente que improvisa, admiro muchísimo a la gente que es tan hábil en las redes sociales, admiro muchísimo a las personas que tienen esa pausa en la voz y que utilizan las cuatro cualidades de la voz que son la intensidad, el tono, el timbre y la duración, de manera que sea creíble ese mensaje que tú transmites. Ahora, dicen, me pasó con un director que montamos unos videos el año pasado y él corregía con las consonantes. Entonces me corregía las consonantes y dice, es que, ponte, el colombiano es más de consonantes, no todo Sí, en general, Bogotá es mucho más de consonantes
el venezolano en general no es tanto de consonantes. Sí, además deja de pronunciar las últimas letras, las Sí, S finales, las R finales, las D finales de espontaneidad. Esa D espontaneidad. final no la pronuncian. Espontaneidad. No, no, Sí. no es espontaneidad, es espontaneidad. Sí, eso también las pausas que tú dices, cuando unes también una consonante con una vocal, Y cuando unes dos vocales, cuando unes. dos vocales El, en dos palabras seguidas, que se llaman sinalefas. que el hecho también que, insisto, por favor, aquí queda también la información para que puedan tener contacto con Melissa. Esta posibilidad que estás ofreciendo me parece maravillosa de darle un espacio a la voz. Maravilloso, bienvenidos. El workshop se llama Conquistando con tu voz. Para los que están entrando recientemente, se pueden comunicar en mi bio y seguramente si se comunican con Rafa, los voy a enviar a mi bio. Allá hay un link donde tienen WhatsApp, página web, tienen donde registrarse, lo que ustedes desean. Vamos a comenzar a partir de la semana que viene, así que los que quieran participar están bienvenidos. Todo aquel que ¿Cuántas quiera aprender, sesiones? bienvenido. ¿Cuántas sesiones son? Son 5 sesiones de 2 horas cada uno, pero además tenemos una mentoría post-workshop para observar y para darle oportunidades de mejora a todos sus progresos, en los espacios en donde se encuentren. He aprendido haciendo videos en este último año a escucharme, porque a mí cuando me toca que tengo que mirarme, digo, qué pereza, que lo vea el quien lo está grabando y haga todas las correcciones y yo voy y las hago. Así es. Entonces eso que tú dices, bueno, aprender a escucharnos, a vernos, lo he ido aprendiendo en este año. A conocer tu voz y enamorarte de ella, que es una de las cosas más Sí. importantes. Melissa, muchas gracias por tu generosidad, por tu amor, tu alegría, la sencillez también para trabajar las cosas, el respeto, te lo sigo. A mí esa me enamoró de ti y me conquistó tu respeto. Gracias, Rafa. Respeto por la diversidad, por el punto de vista del otro. El, y algo que te reconozco abiertamente es, es que tú tienes mucha información, experiencias, aprendizajes y respetas cuando el otro también lo está diciendo. Lo ¿Cierto? escuchas, lo escuchas. Para ti no es esa vaina que tú tienes tan espectacular de que yo te veo en tu cara y tú te asombras por lo que el otro te está diciendo y ya tú seguramente lo sabes. Pero bueno, es que siempre estamos aprendiendo. Yo me considero una eterna aprendiz y cualquier interacción con el otro hay un aprendizaje. Y eso es muy valioso porque a fin de cuentas estamos llenándonos de información y de experiencias del otro que nos van a permitir crecer las nuestras. Así que gracias a ti también por haberme invitado y por permitirme compartir este maravilloso espacio contigo. Eres un ser también muy especial y que ya he estado hablando de lo que haces, así que hablaremos después de eso. Sí. No, sí, no, Magnífico. yo también. Esta señora me hizo ayer un llamado de atención, me dijo no, 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 y me está desafiando en un tema que para mí todavía es de crecimiento, ¿sabes? Es de mucho crecimiento y me desafiaste ayer y me dijiste no, y es esto. Entonces, muchas gracias también por estarme ahí y hoy has estado muy presente, ¿sabes? En temas de, no, esto esto. Y ahí el desafío de Melissa. Muchas Ay, gracias, Mary, qué por todo. bueno. Gracias, Rafa. Feliz noche para todos los que se Feliz noche para conectaron. todos. Un abrazo inmenso. Te quiero muchísimo Yo y también te seguimos quiero. en contacto. Seguro. Gracias. Feliz noche para todos Feliz y noche. felicidades a los que lo van a ver luego. Chao, hasta Gracias. luego. Gracias. Besito. Chao. Bye.